Probando, ahí está. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y pues nos complace que nos acompañen el día de hoy para reanudar nuestras charlas literarias, en donde nos acompaña el maestro Nazario Sepúlveda. Bienvenido. Gracias, aquí estamos otra vez. Vamos a hablar de alguien que sea demasiado conocido para ustedes y que es uno de los escritores que más se han escrito tantas cosas sobre él, más que las que él ha escrito. Y eso ya es una cosa muy especial. Ah, sí, sí. Pero sobre todo este hombre se convirtió en el que le dio un rostro al arte de la novela en Latinoamérica, cuando en 1967-68, en el Monterrey de aquel entonces, llegó un libro que estaba editado por la editorial Sudamericana de Buenos Aires y que tenía una portada de un barco del siglo XVIII-XIX, y era la primera edición de la historia de 100 años de soledad, que sin embargo no aparecía como originalmente se le había planeado, porque cuando se había puesto de acuerdo García Márquez con los de Sudamericana, se había establecido que el libro iba a tener una portada diseñada por un español que vivía aquí en México, Jomí García Scott, que era un artista gráfico, que también fue cineasta por un periodo de tiempo, y que fue un artista de los que crecieron fuera del franquismo, que llegó aquí de niño muy adolescente a México. Entonces Jomí García Scott ya hizo la verdadera primera edición con la portada diseñada por él, que es la que apareció en casi todas las versiones que sacara, sobre todo, más bien todas las ediciones que sacara la Sudamericana. Y entonces aquí él quiere decir, leí esta frase de García Márquez que me gustó mucho. Dice lo siguiente: Macondo, más que un lugar del mundo, es un estado de ánimo. Lo difícil no era entonces pasar del escenario de un pueblo al de una ciudad, sino pasar del uno al otro sin que se notara el cambio de nostalgias. Y luego le hacen la pregunta: ¿cuál fue para ti el momento más difícil de la novela? Empezar. Recuerdo muy bien el día en que terminé con mucha dificultad la primera frase y me pregunté aterrorizado qué carajo vendría después. En realidad, hasta el hallazgo del galeón en medio de la selva, ese era el barco que aparecía en esa primera edición hoy inencontrable de 100 años de soledad. En realidad, hasta el hallazgo del galeón en medio de la selva, no creí de verdad que aquel libro pudiera llegar a ninguna parte, pero a partir de ahí todo fue una especie de frenesí. Por lo demás, muy divertido. Es obvio. Pero fue tan bien que ni siquiera se creía. ¿Recuerdas el día en que la terminaste? ¿Qué pasa cuando una persona escribe una novela? Eso es lo que tal vez acaso se pregunta. ¿Qué ocurre? Dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues aquí dice lo siguiente: ¿recuerdas el día que la terminaste? ¿Qué hora era? ¿Cuál fue tu estado de ánimo? Había escrito 18 meses todos los días. Para los que digan que escribir no es laborioso, sí lo es. De 9 de la mañana a 3 de la tarde. Sabía sin duda que aquel sería el último día de trabajo, pero el libro llegó a su final natural de un modo intempestivo, como a las 11 de la mañana. Mercedes, esposa, no estaba en casa, y no encontré por teléfono a nadie a quien contarse. El creador solitario. Recuerdo mi desconcierto como si hubiera sido ayer. No sabía qué hacer con el tiempo que me sobraba y estuve tratando de inventar algo para poder vivir hasta las 3 de la tarde. Como ironía está bastante bien, porque decir, ya puse el final de la novela, ¿no? Ya Macondo ya no existe, ya, adiós, fin. ¿Y ahora? Pues de modo que voy a comenzar una nueva novela.
Pues no, tenía que decir, ¿ahora qué voy a hacer? Y lo dice, debe haber un aspecto fundamental del libro que los críticos por los cuales tienes tanta aversión, han pasado por alto. ¿Cuál sería? Su valor más notable es la inmensa compasión del autor por todas sus pobres criaturas. ¿Quién ha sido el mejor lector del libro para ti? Esta respuesta es genial. Una amiga soviética, o sea rusa, encontró una señora muy mayor copiando todo el libro a mano. Vaya esfuerzo. Cosa que por cierto hizo hasta el final. Mi amiga le preguntó por qué lo hacía y la señora le contestó, porque quiero saber quién es en realidad el que está loco, si el autor o yo. Y creo que la única manera de saberlo es volviendo a escribir el libro. ¿Cómo la veo? Me cuesta trabajo imaginar a un lector mejor que esta señora. ¿A cuántos idiomas ha sido traducido el libro? Aquí faltan más cantidades, pero dice a 17. No más. Dice que la traducción al inglés es excelente. Excelente, sí. El lenguaje, al comprimirse en inglés, gana el puesto. ¿Y las otras traducciones? Trabajé mucho con el traductor italiano y con el traductor francés. Las dos son buenas. No obstante, yo no siento el libro en francés. Se ha vendido menos en Francia que en Inglaterra o en Italia, para no hablar de los países de habla hispana donde el éxito ha sido obviamente extraordinario. ¿A qué lo atribuyes? Y él dice, quizás el cartesianismo, o sea, Renato Descartes y sus teorías del recurso del método. Yo estoy mucho más cerca de las locuras de Rabelais que de los rigores de Descartes, que era muy correcto pero muy frío, que le agrego yo. En Francia fue Descartes quien se impuso. Quizá por ese motivo, aunque por muy buena crítica el libro no ha tenido en Francia el nivel de popularidad alcanzado en otros países. Rosana Rosanda hace poco me hizo caer en la cuenta de que el libro se publicó en Francia en 1968, un año en que la situación social no era muy propicia. ¿Te ha intrigado mucho el éxito de 100 años de soledad? Sí, mucho. ¿Y no te ha interesado descubrir el secreto? No quiero saberlo. Me parece muy peligroso descubrir por qué razón es un libro que yo escribí pensando solo en unos cuantos amigos. Se vende en todas partes como salchichas calientes. ¿Cómo la ven a luego? Van a subir con unos hot dogs que aquí serían pedidos naturalmente, con toda naturalidad. Pues bien, este autor, sencillamente, cuando llegó su novela 100 años de soledad, nadie pensaba el éxito tan enorme que iba a tener primero en Argentina, luego en Latinoamérica y por último en todo el mundo. Ustedes todos ya lo leyeron, sin duda, y algunos hasta lo habrán leído muchas veces, porque es una lectura que se diría fascinante, que exige y que recurre al realismo mágico, pero también es una novela realista. Es que la cuestión es ¿por qué gustó tanto en Latinoamérica 100 años de soledad? Pues porque la descripción de lo que sucedía en Macondo podía ocurrir en cualquier pueblo situado entre la línea divisoria de Estados Unidos y México hasta la Tierra de Fuego. Sencillamente toda Latinoamérica experimentaba situaciones muy semejantes y este señor se puso a describirlas sin pensar que iban a ser no locales de un solo país, sino de un continente. Y por lo tanto muchos decían, pues sí, pues esto ya lo conozco, esto ya lo sé, esto ya lo presentía, pero y luego viene el agregado, pero nunca lo había visto en esta forma. Porque cierto tiene el libro 100 años de soledad, es un lenguaje bastante hermoso, bastante rico, y que naturalmente muestra la cultura tan grande que tenía Gabriel García Márquez del idioma castellano. Sí, aquella famosa novela con su famosa inicio que comenta en la entrevista. Sí, de que muchos años después del fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía sí, recordaba el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Una de las frases yo creo más famosas de la literatura en español estará ahí después de en algún lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero recordar, y uno de los autores más leídos, más queridos también de la lengua hispana. Aquí damos testamento en la librería, uno de los autores que más nos piden y que más se vende
incluso tantos años después de que se hayan publicado sus obras. Ahora, Gabriel García Márquez, que no lo habíamos nombrado, no comienza su carrera como escritor con 100 años de soledad. No, claro. Él incluso comienza, como muchos otros escritores, como lo fue Hemingway, en el periodismo. Sí, la escritura del periodismo, que se vuelve muy importante ya a fines del siglo XIX, hace que muchos que comienzan el oficio de escritores con el periodismo, en periódicos aquí, acá o allá, y escritores de diversas clases sociales, tanto de la burguesía como del proletariado, sencillamente escriben para la prensa y ahí se ganan la vida hasta que de repente un golpe de suerte los hacía caer ya en la fama y hacer que sus obras se vendieran. Por eso cuando hace un año apareció este texto, y realmente me alegro mucho que lo hayan sacado, porque esta es una antología, porque aquí no hay una obra, sino varias obras que establecen cómo surgió en García Márquez, desde que era muy joven, el deseo de escribir una novela que fuese a nivel inconsciente, que fuese algo que él ni siquiera esperaba llegar a crear. Y entonces cuando comienza, era periodista en los años 40, a fines de los años 40, empieza a publicar en los diarios de Colombia, pero ya en los años 50 empieza de vez en cuando a escribir frases, páginas de aspectos de una ficción que él consideraba que sería una novela que escribiría luego. Y aquí en este texto se ha logrado contener la presencia de esos textos que él escribió desde el principio de los años 50, y donde él decía para una novela posterior o para un proyecto de novela. Y entonces ahí, sin proponérselo, ahí aparece un día el nombre del pueblo que lo volverá famoso, un pueblo que no existe, pero que sin embargo sí está en la mente de miles de personas, que era Macondo. Y también cuando crea personajes como el famoso coronel Aureliano Buendía, y a las demás personajes que luego aparecerán en 100 años de soledad, pero que ya son perfilados en breves escritos de lo que luego serán las ficciones. Y así entre 1950 y 55 empieza a publicar, a conservar y a cuidar para darle más unión a todas esas partes y comenzar la gran novela. Pero en 1955, cuando decide ya incurrir en la publicación, escribe una novela que no fue un éxito, sin embargo, él la escribió con toda su honestidad posible, y que se llamó La hojarasca. La hojarasca estuvo olvidada y remitida a la ignorancia hasta que se empezó a volver muy famoso García Márquez y la gente empezó a pedir más libros de él. Pero la cuestión es, ¿y cuáles? Pues por fortuna estaba esta novela que publicó en 1955 y que se titulaba La hojarasca. ¿Y qué era la hojarasca? La población, la gente, la sociedad. Y ahí él ya aparece en un pueblo llamado Macondo, y aparecen también aquí personajes que luego van a estar presentes en la gran novela mundial de este escritor. La hojarasca se pudo haber titulado también, ¿saben cómo? Como un libro que años más tarde publicó este hombre cuando ya era famoso. El libro se pudo haber titulado Crónica de una muerte anunciada. Entonces, si usted la conoce, es una novela corta, bastante buena, pero hecha ya después de la fama de Macondo. Y aquí se habla precisamente de ese mundo que tanto conoció García Márquez, que era la violencia de las poblaciones que vivían en Colombia durante casi todo el siglo XX, con muchas revueltas sociales y con mucha sangre que corría, y con personajes que empezó a frecuentar y que naturalmente aparecieron en varios de sus libros. La hojarasca se empieza a vender luego como una curiosidad de que, mira, el primer libro de García Márquez. Pero ya por lo pronto ahí aparecía ya Macondo, los Buendía y muchos otros personajes, como por ejemplo una joven llamada Isabel, o una criada llamada Meme, o unos políticos que casi siempre eran muy corruptos y que además, curiosamente, los ponía García Márquez
a sufrir muchos dolores de muerte. ¿Sí? O sea que Macondo no era un pueblo bellísimo, era un pueblo que había disfrutado mucho del éxito del cultivo del plátano. Era una ciudad bananera. Y naturalmente que llegan los explotadores, número uno, los alias, los estadounidenses, contra la compañía esta de United Fruit, y se establecen ahí, y naturalmente que establecen su pueblo, nada más donde ellos entraban, y practicando el racismo contra los que vivían en su propio país, o sea, los colombianos. Entonces este pueblo, naturalmente que va a pasar por etapas muy especiales en todas las obras de García Márquez. Cuando publica el libro el coronel no tiene quien escriba, es un relato que es suficientemente extenso como para tener solo 72 páginas y narrar lo que es una descripción demasiado importante de la dignidad humana. El coronel se está muriendo de hambre, el coronel no tiene quien lo ayude ni quien le escriba, vive con su esposa, a ambos les mataron al único hijo que tenían y su única esperanza es un gallo de pelea con el que espera ganar una pelea y ganar dinero para hacer lo más elemental en su vida, comer. Pero sin embargo ni la carta de ayuda llega, nada, y entonces él sencillamente está buscando dignidad, está buscando razón para seguir insistiendo en no claudicar. Por eso el libro es tan importante, porque es una lección de dignidad humana. Y el libro, naturalmente, que fue ya el que publica después de La hojarasca, el que empieza que muchos críticos se pongan a considerarlo como importante e interesante. Entonces el señor se viene a México, él es colombiano, pero está aquí en México, y decide ponerse a trabajar para la industria del cine mexicano como guionista, aclarado, y de allá hacer otros oficios. Y entonces escribe un libro de cuentos muy colombianos que se llama Los funerales de la mamá grande, y los publica en una editorial muy mexicana, la Universidad Veracruzana. Y son cuentos que algunas veces son muy divertidos, pero sin embargo todos tienen un contenido social muy marcado. Y aquí me gusta mucho el cuento que viene ahí que se llama En este pueblo no hay ladrones, que es una novela corta que una vez se hizo película y resultó ser bastante importante acerca de la descripción de lo que es el delito en una comunidad reducida. Si acaso quieren conocer los funerales de la mamá grande, pues lo pueden hallar en este texto. Son cuentos, incluso donde se habla de la famosa matriarca que tiene Macondo, que es una anciana que vive hasta los 92 años y que es la reina absoluta a cuyo entierro viene hasta el Papa. Sí, hay humorismo, hay ironía, hay juegos de muchas cosas, pero sobre todo hay inteligencia. Y además ya el pueblo se llama completamente Macondo, aunque sus habitantes no son siempre muy agradables o muy simpáticos, sino que son todos muy humanos. O sea que a García Márquez le prefería mostrar a casi todos como seres humanos, exceptuando al extraño personaje de La hojarasca, donde el personaje, nunca sabemos su nombre, vemos que era el doctor, pero es un doctor que se niega a trabajar la medicina y es un hombre que no quiere a nadie, y cuando le dicen que quiere comer, le dice de la que hierba esa que comen los burros, y ese es su alimento. Y ese hombre que es el que tiene una muerte anunciada, que es deseada por muchos, pero que no es presenciada por casi nadie, la que aparece en esta novela. Y después llegan los cuentos de estos de García Márquez, y al final escribe una novela que a mí me ha sorprendido que nadie la mencione nunca, que se llama La mala hora. Y aquí se habla de un pueblo, Macondo, por supuesto, que está sometido a la ley de los pasquines. Los pasquines, o sea, letreros donde se aparecen en las paredes de las calles del pueblo y se dice de los defectos de las personas que ahí viven. De cuestiones contra la honestidad, cuestiones de escándalos sexuales, muchos problemas, y naturalmente que nadie sabe quién pone esos anuncios, pero todo el pueblo los comenta. Entonces aquí esto de los pasquines es obvio que fue un hecho real en las poblaciones en las que vivió García Márquez, por lo tanto también es un escritor realista e historiador, quiérase o no se quiera. Entonces acaba de escribir esta novela, la publica en México, aunque no tenía gran éxito,
y en el año 66, 67, los argentinos fueron a vender esta novela llamada 100 años de soledad, y el resto es historia, o mejor dicho, leyenda. Ahora, como bien mencionas, es ya estando en México que Gabriel García Márquez empieza a escribir lo que sería 100 años de soledad, pero dice que él antes estaba atorado, no hallaba qué escribir, hasta que llega por fortuna a sus manos un libro, una novela corta mexicana, que causó mucho revuelo e impactó mucho a Gabriel García Márquez, que es Pedro Páramo. Así es. En realidad México influye mucho en esta novela, que fue escrita prácticamente toda aquí en México. E incluso le dedica un episodio a un mexicano que es el personaje que aparece en la muerte de Artemio Cruz, porque Carlos Fuentes era su gran amigo, eran colaboradores de trabajo en el cine y además ambos eran escritores. Y naturalmente que le hace ese elogio al mencionar que este personaje mexicano se comunicaba con los Buendía y andaba en relaciones ahí, porque después de todo siempre andaban en pleitos. Entonces aquí es donde aparece la cuestión esta. ¿Por qué es importante tener este libro? Porque aquí se encuentran contenidos todos los antecedentes que conducen a 100 años de soledad. Sí, ya sé que los volúmenes se venden sueltos, pero tenerlo aquí en uno solo está bastante fácil, sobre todo porque tiene aquí toda la producción escrita que se relaciona con Macondo hasta que llegue al final de 100 años de soledad, cuando se termina con la destrucción del pueblo por completo y la muerte de sus últimos habitantes, y sobre todo el último habitante, que era un Buendía. Y después continuará la cadena de textos de García Márquez, y naturalmente que él volverá otra vez al cuento, volverá a la novela, pero Macondo ya no existe, y sin embargo él sigue escribiendo, y para demostrar que no había perdido su valor, está esa famosa novela que escribe luego ya en plena madurez de creatividad, que es el amor en los tiempos del cólera, que parece que la historia de amor de sus padres, de cuando se conocieron y cuando se amaron y cuando vivieron juntos. Ahora, Gabriel García Márquez tiene un gran éxito con esta novela, y por los editoriales, por los académicos, se le encajona en dos corrientes, dos movimientos que estaban surgiendo en la época. Se le clasifica como realismo mágico, que se puede debatir de dónde surge, ¿no? Ya estaban antes de la generación de Márquez venían Rulfo y Borges, y también se le considera un escritor del boom, que su contemporáneo argentino Cortázar se quejaba porque era utilizar un nombre inglés para un fenómeno latinoamericano, otra instancia de imperialismo yanqui, ¿no? Hay un libro que conviene a mencionar, imposible evitarlo, que actualmente se encuentra, que sí la han vuelto a editar los españoles, pero originalmente se publicó en Argentina y se llamó Los Nuestros. Lo escribió un intelectual chileno bastante conocedor, que decidió leer prácticamente en los años 60, pues si acaso serían 35 o más novelas y cuentos de muchos autores, y cuando decidió publicar Los Nuestros era porque ahí se ponía a hablar de los latinoamericanos que ya escribían igual de bien o mejor que los norteamericanos o los europeos. Y se supone que decía, ¿cómo es posible que haya buenos escritores en Latinoamérica? Pues sí lo sabían. Lo había en la Argentina, lo había en Cuba, lo había en Uruguay, lo sabía en Colombia. Y cuando aparece la entrevista que le hace a García Márquez, pues ya se encontraba concluyendo 100 años de soledad y tenía esperanzas en el libro que lo fuera a sacar de sus problemas, sobre todo económicos. Y sin embargo este libro se convirtió luego en la Biblia de todos los que aquí en Monterrey se pusieron a estudiar la literatura latinoamericana.
Este libro, bueno, para los que les guste la aventura, lo pueden hallar en las librerías de viejo. Sí, ahí lo encontrarán maltratado con el nombre del estudiante que lo llevó a cabo los estudios de letras. Y es un libro que no ha perdido actualidad y que sigue siendo bastante bueno, pero los españoles ya lo volvieron a editar, esta vez elegante y por supuesto caro. Pero vale la pena leerlo porque ahí se muestra cuando de repente cambió la situación en Latinoamérica y la novela ya no pasó a ser nada más la norteamericana, la española, la francesa, la inglesa, sino que era también la de aquí de la tierra desde la frontera aquí con Estados Unidos hasta la punta del sur del continente. Y eso es lo que llama la atención. Si acaso alguna vez tienen acceso a ese libro, se les recomienda. Aquí ojalá que aquí en esta librería pudieran tener acceso a volúmenes que naturalmente fueron de algunas personas, chavos o chavas, o señoras y señores, que alguna vez se pusieron a estudiar literatura latinoamericana para saber qué tanto aprendían y al parecer fue mucho beneficio. Los nuestros. ¿No ha dicho el autor Nazario? Sí, el autor era un chileno, tal vez sin duda de origen alemán, que se llamaba Luis Harss, con H-A-R y doble S. H-A-R-S-S. Y este señor no solo leyó las obras de todos sus autores, sino que también fue a conocerlos y a entrevistarlos en todo lo posible acerca de por qué se dedicaron a ser escritores. Y lo mismo hablaba de la breve obra de Juan Rulfo que de la muy intelectual obra de Borges. Y naturalmente cuando hubo la respuesta del público con los nuestros, pues lógicamente se pidió una segunda edición, los argentinos la hicieron y hasta incluso salió una edición mexicana posteriormente. Estoy hablando de principios de los años 70. Y aquí en estos textos se hablaba de cómo Luis Harss había leído a las novelas y los cuentos y además los entrevistaba en sus sitios de origen. Y todos ellos, el único que tuvo la mala suerte de morirse antes de tiempo fue el brasileño, que era una persona muy importante, pero que tardó en ser conocido porque se murió y además se había que traducirlo al español. Pero por ejemplo los cuentos de Borges, pues ya se sabía que iban a darle fama y como el señor siguió escribiendo, pues naturalmente, aunque no siempre cuentos, pero se seguía siendo un autor prolífico, pues estaba por ejemplo Vargas Llosa, que te escribió más novelas, y estaba también un cubano de una cultura muy prodigiosa llamado Alejo Carpentier. Y entonces todos estos autores fueron vistos y revisados y analizados a más no poder, pero cuando hubo la segunda edición, pues se puso a estudiar a todos ellos y resulta que no todos habían vuelto a crear grandes obras, pero seguían escribiendo y además la literatura latinoamericana siguió produciéndose, aunque ya no necesariamente con estos que les he mencionado. Nazario. Sí. Oye, yo quiero hacer hincapié en la influencia de Juan Rulfo. El Gabo relata que antes de arrancar 100 años de soledad leyó 2 o 3 veces de corrido Pedro Páramo sin parar día y noche. Sí. Entonces, sí, porque Pedro Páramo, en mi opinión, es lo mejor de lo mejor. Probablemente mejor que 100 años de soledad. Sí, así es. Y Gabo fue de izquierda, congruente hasta el final. Fue muy amigo de Cuba. Sí, y por eso se peleó con el Llosa. nefasto de Vargas Llosa, que es un derechairo que perdió con Fujimori. Y es el único sobreviviente del boom latinoamericano. Correcto. Sí. Bueno, hay gente que dice que el boom no existe, ¿verdad? ¿Quién? Pero hay gente que dice que el boom no existe, pero yo creo que sí puede considerarse una corriente de literatura latinoamericana
con las gentes que tú mencionaste y algunas otras como Miguel Ángel Asturias de Guatemala. Así es. Y hay dominicanos y hay otros cubanos. Sí, después apareció el cubano que era poeta y que nunca había escrito novela, pero que hizo una que fue Paradiso, José Lezama Lima. A ese me refiero. El otro poeta, Lezama Lima, es un gigante, es muy difícil, pero es de lo más alto que hay en la literatura. Ese requiere una lectura muy exigente. Correcto. Pero sobre todo, no hay que negar la influencia que tuvieron los norteamericanos sobre los latinoamericanos. Y aquí en este caso, García Márquez reconoce la deuda imposible de pagar de la influencia de este norteamericano que fue William Faulkner. William Faulkner, otra plática sobre William Faulkner. Bueno, pero esa es una obra muy compleja que requiere mucha investigación porque él creó un mundo. Ahí es cuando el escritor crea su propio mundo y ahí se desarrolla. Cuando este señor crea un municipio, como lo llaman los norteamericanos, condado, llamado Yocnapataupa, que está en el sur de los Estados Unidos, pues es una zona que no es precisamente ni muy feliz ni muy próspera, pero que ahí tienen los personajes de la vida, todos los que creó Faulkner. Y estos personajes después resucitaron, transformados en latinoamericanos, pero sin que se pueda decir que sean copias, es decir, son influencias. Y entonces también había otro escritor norteamericano, John Dos Passos, que también influye mucho. Y entonces, incluso estos norteamericanos, junto con Hemingway y junto con Fitzgerald, pues también tienen esa influencia fuerte sobre la literatura europea. Pero los latinoamericanos no pueden negarse. Si tú lees las novelas del uruguayo Onetti, el pueblo de Santa María nunca existió en Uruguay, pero sin embargo todo esto fue también por la influencia de Faulkner. Y no se le puede copiar, no se puede decir que Onetti haya sido un simple imitador, sino sencillamente un continuador. ¿Por qué se vino a vivir a México? ¿Quién? Gabo. Pues sencillamente había problemas con la política y además no había mucho trabajo. Y cuando se viene a México, pues por lo menos consigue trabajo, aunque hace un guión para una película espantosa que se llamó Patsy, mi amor. Si alguna vez se la encuentran en la televisión, a ver si la cambian. A ver si la vuelvo. Sí, era pésima. Y el guión ahí estaba con frases de García Márquez, pero pues había que comer, ¿no? Sin embargo, García Márquez escribe un guión de una película bastante buena que se llamó Tiempo de Morir. Tiempo de Morir, que fue la primera película que dirigió un joven llamado Arturo Ripstein, y es una película del oeste, una película de caballitos. Pero si viera que bien hecha está, y además el guión era de García Márquez. Y cosa curiosa, los mismos colombianos dijeron, vamos, nosotros también la vamos a filmar, pero la copiaron, ahí sí copiaron muy duro a la versión mexicana. Después, la versión esa que hicieron horrible en inglés, ¿cómo se llama? El cólera, hablada en inglés, a mí no me convenció. Pero en cambio sí vi una versión bastante especial, porque yo dije, caray, ¿se atrevieron a filmarla tal como está escrito? Sí, y es la novela corta que tiene un nombre muy largo: La increíble y triste historia de la cándida Heréndira y su abuela desalmada. Cuando describe una sección fantástica del libro, pues yo pensé que aquí, quién sabe cómo le iban a hacer, pues lo reprodujeron. Y la película fue hecha en coproducción con México, y a veces se le consigue como rareza aquí en los canales culturales de la televisión. Ahora, a Gabriel García Márquez se le otorga, como a pocos latinoamericanos, el máximo galardón de la literatura, es el premio Nobel. Pues también se le dio al guatemalteco Miguel Ángel Asturias, fue el primero que lo ganó, pero ese señor actualmente se encuentra bastante olvidado, hay que reconocerlo.
Sí, a Vargas Llosa. sí, no, ya. Sí, también Vargas Llosa también lo ganó, es cierto. Pero cuando lo gana García Márquez, él dijo que él jamás iba a poner un traje de frac para recibir premios. Y en efecto, cuando recibió el premio Nobel, andaba en Guayabel y el rey de Suecia encontró muy simpático el gesto y le dio el premio. Y se puede encontrar ahí el texto, incluso en la grabación de cuando Gabriel García Márquez acepta el premio Nobel. Y es muy interesante. Habla acerca de lo que él considera el retraso de América Latina. ¿A qué me refiero con el retraso? Él dice, ustedes acá en Europa pues nos llevan la delantera. Ustedes tienen 100, 200, 500 años más de experiencia, ya han vivido todo lo que nosotros vivimos. Ustedes ya lo vivieron, los caudillismos, las rebeliones, los conflictos entre conservadores y liberales, las guerras por fronteras, todas estas locuras que él narra en sus ficciones. Él dice, ustedes ya lo vivieron, nosotros apenas los estamos alcanzando, y por eso nos deben de tener algo de consideración, más o menos. Se los recomiendo que lo busquen, incluso pueden escuchar la voz de Gabo. Sí. Entonces, este libro viene a llenar aquí el hueco del conocimiento de García Márquez. No sé si después se les ocurra sacar otra antología de las novelas posteriores a Cien años de soledad, no lo sé. Pero los libros se consiguen y actualmente hay muchos textos de García Márquez en las librerías, por lo menos no deja de venderse. Y la novela Cien años de soledad sigue siendo leída y releída, en este caso por las gentes de las nuevas generaciones que han oído hablar de la novela y desean tener acceso a ella. Y entonces al parecer hasta me contaban que ya anunciaron una serie de Netflix, no es broma, acerca de 100 años de soledad. Vamos a ver cómo les va, pero vale la pena seguir regresando al texto que todavía se consigue. Y con lo que les dije hace rato, el español de García Márquez es realmente admirable. Aunque las historias que cuentan no tuvieran importancia, sí valdrían la pena por la manera en que fueron escritas. Así que este señor tiene el valor de haber escrito correctamente y de haber escrito novelas que naturalmente fueron muy leídas en más de 17 países, y después en otros que han de haber servido cuando se hizo esta entrevista. Y entonces él pues sencillamente gozó de lo que se llama la fama en vida, y muy merecida. Sí, muere iba a decir hace poco, pero ya pasaron algunos años. Ahora que habrá sido como en 2016, por ahí, sí, recuerdo, falleció. Pide que sus cenizas sean divididas, la mitad a su país natal de Colombia y México, y la mitad en México, que creo que habla del cariño. México contó mucho en la vida de García Márquez, tanto en el aspecto profesional como en el aspecto ideológico y cultural. Y él además se consideraba un latinoamericano, y yo me siento satisfecho de haberlo visto. Estaba cerca de él en una ocasión que se presentó ahí en Marco, y era una persona completamente asequible, simpática, y que cuando de repente un día estaba en una fiesta con mucha gente muy propia y muy digna, y léese muy fruncida, pues sencillamente llevaron ahí a un cumbiero que se puso a tocar, y entonces García Márquez sencillamente levantó a la esposa y dijo, vamos a bailar. Y se pusieron a bailar nada menos que las danzas estas tan feas, tan corrientes. Y entonces, pues lo que hicieron los demás invitados, pues, como dice la frase, a donde fueras es lo que vienes, se pusieron a bailar. ¿Se acabó el mundo por eso? No. ¿Se depravó la sociedad regiomontana? No, sencillamente disfrutó de la vida. Y es lo que le gustaba mucho también a García Márquez. Que fue el que tocó, era el rey del vallenato, ¿verdad? Exactamente, sí.
nuestro propio Celso Piña. Refleja, yo creo, lo muy querido que es, que era y que sigue siendo García Márquez en toda Latinoamérica, en especial aquí en México. Te digo, aquí como libreros hemos notado el cariño que le tiene la gente. Sí. Se refleja en estas expresiones artísticas. Si no han escuchado la cumbia de Macondo, se la recomendamos, Bueno, en especial en la versión. Esa pieza se volvió popular, así los que no contaban muchas canciones, incluso con una letra como Mariposas Amarillas, Mauricio Babilonia. Por cierto, hay que anotar que el color favorito de García Márquez era el amarillo. Y pueden también encontrar allá en YouTube los videos, porque se le hace un homenaje en el Palacio de Bellas Artes a Gabriel García Márquez, ahora que fallece. La gente acudió al llamado, mucha gente, y venían con mariposas amarillas, recortaron traían unos recortes y unas figuras de las de esta figura literaria que utilizan en la novela, y es muy bonito verlo. Bueno, pues así hemos llegado aquí a la conclusión. Sí, de que ya un autor que ya está tan consagrado como él, ¿para qué andarlo elogiando más? Sencillamente decir, sigue como vas, sigue como estás, los libros tuyos seguirán siendo leídos. Y sobre todo que lo importante es que se vuelvan a publicar, incluso los que son menos conocidos, y por eso se les desprecia sin haber motivo alguno. Los libros de reportajes periodísticos, porque el señor era sobre todo un descriptor realista de lo que pasaba en su país y en Latinoamérica y el mundo. Entonces ese fue García Márquez, que naturalmente sigue siendo famoso y así espero que continúe. Gracias. Muchas gracias.